En esta siesta estamos en vivo hasta las 4 de la tarde al doctor Alejandro Rossi. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Te escuché el otro día en el programa Rueda de Prensa y la verdad que tiene una lógica que yo creo que cuando te escuche la gente que nos está viendo en distintas localidades no solamente del departamento de la capital, las colonias, sino que también en Paraná, en Gran Paraná, van a pensar lo mismo. Cuando dicen los funcionarios nacionales y los provinciales estamos en guerra contra el narcotráfico. ¿Quién es el narcotráfico? Hay una figura como Chapo Guzmán. Ese análisis me parece interesante. Bueno, puede ser que yo no lo conozca, pero la información que trasciende es una información bastante difusa. Digamos, se titula Estamos en guerra contra el narcotráfico y se engloba una cantidad de situaciones que no se terminan de explicar, no se terminan de desarrollar, no se sabe mayoritariamente qué tipo de sustancias son las que la trafican, no se sabe si hay un control territorial o no de determinadas bandas, no se sabe con claridad el origen de cómo se obtienen y cómo ingresan a la Argentina o son de fabricación local. Se aborda una problemática tan compleja como esta, relativamente novedosa en la Argentina, porque es un fenómeno. Inclusive yo recordaba que cuando en los años en que yo fui secretario de Seguridad, 2003, 2004, 2005, era una problemática que empezaba recién a insinuarse. Yo recuerdo que nosotros, la banda de los monos, era básicamente la barra brava de Newell's Old Boys, digamos, enfocada en el barrio Las Flores, en Rosario, y que después termina siendo una suerte de cartel doméstico de la producción de este tipo de sustancias. Entonces a mí me parece que se habla en general y no se tiene en claro de qué tipo se está hablando, si son sustancias hechas localmente, si son mayoritariamente químicas. Yo he escuchado, uno escucha recitar frases prehechas, no, porque tenemos la ruta 11, recitan el mapa de las rutas, la 34, la 11, la 33, los puertos. Bueno, me parece que para abordar en serio una problemática de esta envergadura, lo primero que habría que tener es un diagnóstico certero, con una información relativamente probada de qué estamos, contra qué, en teoría, estamos en guerra. Yo tengo la sensación que esto también se traduce a nivel nacional, salvo algunas cuestiones que más bien empiezan como casuales o episódicas y después a partir incautan un camión con 1000 kilos de marihuana. A partir de ahí apareciera como primero el hecho casual del control ocasional, o digo, lo estoy hablando sin conocer, ¿no? Sí, o sea, que concédame esa licencia, no quiere decir que no sea vendido, que la información no haya sido traficada por algún otro que interesaba. Pero en general lo que se presenta en público es un gran título con pocas explicaciones y sin tener en claro el fenómeno al que nos enfrentamos. Porque saber qué es lo que pasa es lo que nos va a dar dimensión de la acción que hay que hacer para claro, porque combatirlo, yo ¿no? empiezo a trazar analogías. En Colombia ahora, digamos que está revolucionada por el no al no a la paz. al no a la paz, justamente por el plebiscito. Tiene una historia donde vos ya sabías quiénes, por lo menos sabías quiénes eran, hasta con una figura emblemática, el 1, el 2 y el 3 de la FARC, qué sé yo, de cualquier guerrilla, inclusive digamos en los 90 con Escobar. Quiénes fueron los sucesores de Escobar, los distintos cárteles. En México pasa lo mismo, sabe que es el Chapo Guzmán, otros que compiten con el Chapo Guzmán. Pero aquí en Argentina, ¿puede haber una banda de esas? Bueno, vuelvo a insistirte, digamos, yo no descarto que pueda haber, no pareciera, porque no hay claridad de que controlen un territorio. Por ejemplo, a ver, la característica de todas estas bandas, que por supuesto tiene una escala incomparable. Los colombianos y los mexicanos deben proveer el 90-95% de las sustancias prohibidas que se venden en los Estados Unidos. Tienen una característica, vos tenés el cartel de Cali, el cartel de Barranquilla, el cartel de Sinaloa, ubican en un ámbito geográfico por fuera de la injerencia estatal. No pareciera ser el caso de Santa Fe, puntualmente estoy hablando. Yo no escucho que haya una zona concreta donde el ingreso, o en el mismo caso de Río de Janeiro, digamos, está claro que en el Morro San Lorenzo el ingreso es casi vedado, casi imposible, se ha intentado con el ejército. Digo, no pareciera ser la situación. Entonces,
yo tengo ¿por qué insisto en que es importante tener un diagnóstico certero? Primero, para saber la problemática y medir el volumen de la respuesta que se tiene que dar y medir inclusive qué tipo de acciones policiales son las conducentes. A ver, cito un ejemplo. Tradicionalmente se me ha contado a mí y yo he escuchado de que cuando uno lleva un operativo de narcomenudeo a un juez federal o a un fiscal federal o a quien tenga competencia, habitualmente suelen menospreciarlo porque en realidad lo que les interesa es que esa cadena se desarrolle para llegar ¿a quién? En teoría es un vendedor de menudeo que tiene un proveedor. Termina siendo un perejil. Ambos. Entonces, a lo mejor, yo estoy hablando siempre, reitero la licencia de que se me conceda de que no estoy en funciones ni nada por el estilo. Digo, según como sea el diagnóstico, es como uno decide la acción. A ver, voy a darte un ejemplo más concreto. Si realmente lo que tenemos acá es un problema de preparación de drogas sintéticas o de derivados de mala calidad de las drogas principales, que en general se hacen en barrios o en uno o en dos barrios con 3, 4, 5, 10 personajes, y lo que tenemos es un narcomenudeo muy importante, por ejemplo, la adhesión de la provincia a la ley que permite que la justicia de desfederalizar los delitos de narcomenudeo es una herramienta importante, porque no es lo mismo tener 5, 10, 15 fiscales federales que volcar una estructura de decenas de fiscales, decenas de jueces y decenas de investigadores a combatir. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es probable que con el diagnóstico correcto uno sepa que combatiendo el narcomenudeo en general lo que está haciendo es asfixiando el mercado que demanda ese tipo de sustancias. Ahora, en los 90 recién, Rodrigo, y usted mencionaba el caso Colombia, un caso emblemático a nivel mundial. Se hablaba con un término que era muy certero, por lo menos en ese momento, que era la colombianización del problema. Es decir, transformar a Colombia, tomada por el narcotráfico, en un ícono como, digamos, proceso sociológico, político o lo que sea. Y después vino la mexicanización. En el medio pasaron un montón de cosas, como por ejemplo tomar al adicto no como un delincuente, sino como un enfermo. Se habló, hasta Zaffaroni en algún momento dijo que tener una plantita no era ningún tipo de problema. Digamos, los abordajes de las cuestiones que también circundan al narcotráfico fueron tomando una óptica distinta. Sí. Hoy Argentina, ¿en qué fase está? Porque también en algún momento se dijo, donde hay Paco, hay cocina. Se habló también de que en Santa Fe había Paco, nadie puede confirmarlo, otros dicen que sí. ¿Dónde está Santa Fe? ¿Dónde está Argentina según su visión? En ese sentido? Es lo mismo que vengo diciendo desde que arrancamos a conversar. Yo no tengo la menor idea de dónde está. Digo, no está claro si es un país de tránsito, está claro que es un país de consumo. Digo, está clarísimo. No hace falta ser un genio para darse cuenta que el consumo está en creciendo a niveles está en expansión y está masificado y está democratizado, entre comillas, porque lo consumen todos los sectores sociales, de distintas calidades, distintos precios, o sea, en ese punto de vista, seguramente el diagnóstico todos vamos a estar de acuerdo. Es un problema que está en expansión. El tema es tener en claro en qué lugar. A lo mejor no es un solo diagnóstico, a lo mejor en algunas regiones es solamente una cuestión de tránsito y de consumo menor, en otras cuestiones no hay tránsito y no hay consumo, a lo mejor en algunos lugares se importa de la frontera y en algunos otros lugares se fabrica, a lo mejor la mayoría son drogas sintéticas y pueden fabricarse en el garaje de cualquier lugar de Santa Fe o de Rosario. Por eso me parece que es central tener un diagnóstico, porque nada de lo que vos decís, por lo menos por lo que yo tengo más o menos leído, yo lo veo que se verifica en la Argentina. Claro. Digamos, el proceso de una cuestión es la teoría y otra cosa es lo que ocurre. El proceso de expansión de los carteles en Colombia fue bastante contemporáneo al proceso de disolución del Estado en términos de ocupación territorial por parte de la guerrilla, ¿no? De FARC y algunas otras guerrillas más. Entonces permitió que zonas extensas del territorio fueran realmente conducidas en todo su sentido, ¿no? En asistencia a sus poblaciones, en organizaciones de servicios básicos por carteles de la droga, y lo mismo ha pasado en México y está pasando. Yo no creo que esa sea la situación de la Argentina, y menos aún creo que sea la situación de Santa Fe o Rosario. Porque sin embargo, parecieron casos aislados. La escala de las poblaciones no permite eso. Digamos. Es más probable que sea difícil el conurbano, pero si usted mira Santa Fe, una ciudad de 500.000 habitantes. Ahora, de golpe, ¿cómo se explica esto de que de golpe y porrazo se empiecen a pero se empiezan a contar los muertos en provincia de Buenos Aires? Se empieza a hablar de los búnkers, los dealers, los kiosquitos y todo el problema justamente de la relación entre la policía de la provincia de Buenos Aires y por lo menos el narcomenudeo. Digo, porque hasta durante 4 o 5 años se habló exclusivamente de la provincia de Santa Fe y no sucedía eso
en provincia de Buenos Aires, ¿hay una utilización marketinera, política de ahora victimizarse porque quiere depurarse a la fuerza provincial? ¿Qué pensás vos, digamos, de esa dinámica que tiene? Bueno, es un rollo tan difícil encontrar una punta por el cual empezar a conversar. Yo creo que todo eso está presente. Digamos, la verdad creo que los gobiernos lo viven como un problema real que deben atender de su población y lo viven como un problema político. Un problema político que los desgasta, que los somete a situaciones difíciles. Entonces me parece que está todo más o menos mezclado. Yo, de lo que vos decís, algunas cosas me parece que son más o menos claras. En cada homicidio hay un cadáver, y en cada homicidio y un cadáver hay una causa. Digamos, es de las pocas cifras en blanco que el delito tiene, digamos, porque el robo, el hurto, todas estas cosas que la víctima tiene que instar la información estadística, porque tiene que ir a la comisaría, hacer una denuncia, son cifras que hoy ya ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, digamos. Los homicidios se cuentan en blanco. Pero los homicidios siempre es una cifra en blanco. Y si tomamos el caso puntual, o sea, no quiero decirte con esto, que dudo que la provincia de Buenos Aires, por más que no las haya presentado de manera sistemática, la cifra de homicidio de la provincia de Buenos Aires es una cifra blanca, digamos. O sea, los que hay, se sabe que están y se sabe cuántos son. En Santa Fe, de alguna manera, la situación es exactamente igual, con un marcado ascenso y una aceleración que llama mucho la atención. Por eso Santa Fe suele ser foco de atención, porque su media nacional es muy por encima, su media con reparada a la nación es muy por encima de la que sucede Supera la media nacional en otros distritos. Es muy interesante hacer la comparación con Córdoba, porque eso también despeja la arena política, digamos. Si vos agarrás son territorios parecidos. Son provincias parecidas, de estructura social parecida, con dos ciudades de la misma envergadura, Córdoba un poco mayor que Rosario, pero de la misma envergadura, con conformaciones sociales similares, con gobiernos que tradicionalmente han sido autónomos y opositores al gobierno central, con intendentes que han sido autónomos y opositores al gobierno central y en algunos casos inclusive al propio gobierno provincial, con lo cual el favoritismo político, todo eso se puede despejar para poder analizarlo, y uno se encuentra con cifras marcadamente distintas, pero marcadamente distintas. La tasa de homicidio de Córdoba hoy debe estar en el 50% de la tasa de homicidio de Rosario. Digamos. Entonces, está claro que nosotros tenemos un problema local, un problema que está en expansión desde diría yo, a ver, yo fui secretario de Seguridad entre el 2003 y el 2005 casi. 2005, 2006, no recuerdo bien cómo eso. Pero nosotros tuvimos todos esos años, veníamos de una cifra de entre 80 y 85 homicidios en Santa Fe. Anuales. Anuales, sí. La bajamos a 60, 62 y nos mantuvimos ahí en los 2 años que fui secretario yo y después quien me sucedió. Sí, salvo el 2007 que se disparó a 114, era el número ícono antes de toda esta vorágine. Que fue el año... y a partir de ahí empieza a dispararse, llegando a la fue. cifra de hoy, donde no ha comenzado todavía el verano, y todos los que me escuchan saben lo que eso significa en esta materia, y estamos arriba de los 100. Entonces hay un problema local, hay un problema que por la escala y la organización de la provincia puede ser resoluble, y en eso hay que creer. Yo lo que noto, y lo que más me preocupa a mí, es que la falta de convicción del gobierno provincial es que es un programa que con sus recursos, sin pedirle nada a nadie, sin mendigar nada, puede abordar una respuesta que sea relativamente exitosa a mediano plazo. La última, y te agradezco por tu tiempo. Fuiste, creo que el protagonista de un proyecto y donde te salió toda la corporación judicial. Me acuerdo cuando eras diputado. Nacional. Sí, a nivel sí. Nacional, o sea, pero también apoyaron jueces provinciales, tuviste de todo, digamos. No soy bueno para hacer Ahora, ¿cuál es el rol de la justicia en la lucha contra la inseguridad? Porque me acuerdo de ese proyecto que presentaste de democratizar la justicia, generó un ruido tremendo en la justicia, justamente. Yo creo que lo que debería ser una buena organización de justicia debería ser, para simplificarlo, tener una tasa de condena parecida a los estándares internacionales. Argentina tiene un bajísimo nivel, un aparato judicial grande, importante, y un bajísimo nivel de eficacia en su tasa de condena. Debe estar 4 o 5% cada 100. Cuando la media en Europa está en los 16-20, bueno, en los Estados Unidos ni que hablar, 30-35. Me parece que eso es lo que hay que pedirle a la justicia. Que ayudarla a organizar sus recursos, a focalizar que el proceso
de investigación y de sanción de los delitos cometidos, levante sus niveles de eficacia, sancione a los culpables y no busque chivos expiatorios y no condene a los inocentes. Pero centralmente, yo creo que el problema está en otro ámbito. Digamos, está en cómo uno puede, como gobierno provincial, puede organizarse un nuevo servicio policial, que no es una nueva policía, sino un nuevo servicio policial con una ocupación del territorio, con tecnología moderna, que derrumbe todos los mitos que hay atrás del tema y poder prestar un servicio relativamente eficaz. A mí me gusta usar un ejemplo. Esta organización policial, salvo con algunos retoques, es la misma de hace 100 años. Hace 100 años ni que hablar que había problemas de seguridad, no los había hace 30 años. Usted agarra la década del 80, 85, 84, los problemas de seguridad recién empezaban a insinuarse. Entonces, si hacemos siempre lo mismo, los resultados van a ser siempre lo mismo. Gracias. Bueno, gracias por invitar. ¿Colón sigue en algún momento quiere ser presidente? Vamos a ver, algún día siempre. Es una situación que se arma en cada ¿Cómo lo ve elección. ahora? ¿Cuánto lleva Viñati? ¿10 meses? ¿Menos? 10 meses por ahí. Yo ya me perdí la cuenta, digamos. No sé si fue... ¿Cuándo fue la elección de qué y cuándo no tuvo nada que ver con Colón y Viñati? Pero, ¿cómo ve ahora? Bueno, no tengo mucha información, manejo lo que veo, el equipo no pierde, así que con eso pelotita, alcanza. ahí tiró la pelotita Ya afuera, demasiados problemas políticamente tengo. correcto. Gracias, Hasta luego. Gracias, Alejandro.